Damos la bienvenida a él. Él es senador provincial por Unidad Ciudadana, se llama Juan Manuel Piñocco. Así que le agradecemos que haya venido al piso en este feriado, medio feriado, medio paro. Mira, el inconsciente. Mirá. El inconsciente. ¿Viste? El inconsciente me hace decir feriado en vez de Confundir un paro con un feriado. Bueno, es lo mismo, nadie labura. Así que nada, gracias Juan Manuel por acercarte hasta acá. Bueno, contanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este día, la sociedad, la actualidad y demás? Te hablo del paraguas un poquito. Bueno, en primer lugar, la verdad que creo que fue un paro contundente. Estuve siguiendo mucho los medios más nacionales, también dando un par de vueltas por la ciudad para ver cómo estaba la situación, y la verdad que la adhesión al paro fue masiva en Capital Nacional, en Capital Federal, y también en Córdoba, en Santa Fe, bueno, y el resto de las provincias también con una adhesión muy grande. Creo que fue una demostración de el desacuerdo que tienen la mayoría de los sectores populares y productivos y los laburantes en relación a este modelo económico que nosotros creemos que no tiene destino, como está planteado a hoy, ¿no? Nosotros recién discutíamos bastante y lo comparábamos más que nada con el gobierno anterior, digamos, el de Cristina, para ser más concretos, y hablábamos de las limitaciones que hay para cuando hay transporte o no hay transporte, o cómo se diferencia lo privado con lo público, ¿sí? Las escuelas privadas abren igual, los negocios privados abren igual, como que los sectores de más bajos recursos son los damnificados porque dice, bueno, los maestros no pueden llegar, entonces no nos vamos a poner ausentes, los alumnos no pueden llegar, no les ponemos ausentes, entonces, bueno, cerramos, no hacemos. Entonces se ve como que está todo tranquilo. Yo decía, la ciudad de La Plata es prácticamente el cielo, es soñado como está ahora, que no hay quilombo, no hay nada. Sí. Bueno, te vas para el lado de la gobernación y te la regalo, ¿no? Pero, entonces, ¿hasta qué punto es que uno se adhiere al paro o no le queda otra que no hacer nada? Y yo creo que confluyen, creo que hay una gran adhesión. Por otro lado, sí, hay muchos privados que también abrieron. Acá a la vuelta en la zona del centro hay muchos negocios abiertos, obviamente. Acá la mayoría del privado abrió. La mayoría del privado abrió, sí, puede ser, en el centro. Sí, sí. Por lo menos lo que yo vi, tampoco tengo una radiografía. Sería mentiroso decir de la totalidad de la... Pero hablé con el Intendente Seco, en Ensenada hay un paro casi total. Digamos, yo creo que sí, obviamente influye el transporte, influye también la situación económica. Cerrar y perder un día de trabajo para muchos privados, para muchos comercios. Sí, obvio. Hoy no se pueden tampoco dar ese lujo, por eso mismo, producto de la situación económica en la cual estamos pasando. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el gobierno, pero por ahí un privado cerrar y perder un día de trabajo, o un laburante que le descuentan el día y que está llegando al día 15 o al día 20 o a fin de mes con lo justo. Sí, o el empresario que en definitiva a los empleados le paga igual, entonces anda y labura, anda y abre igual. Exactamente. Yo lo que creo sí es que es una gran demostración de muchos sectores que no están de acuerdo con este modelo, digamos, es otro llamado, o por lo menos es un grito sin movilización. Recordemos que fue un paro sin movilización, pero no es que nadie estuvo diciendo en este tiempo, como nos quieren hacer creer algunos medios, de que esta situación se venía. Entonces hubo desde el año pasado a este año muchísimas movilizaciones, si bien es tan vertiginoso todo lo que está pasando a nivel mundial, que parece que 8 meses fueron 15 años más o menos, pero fue hace 8 meses que ganó la elección Cambiemos, pero también hace 6 meses que no se para de movilizar, desde enero, febrero, marzo. Hay diferentes movilizaciones, diferentes marchas, diferentes protestas, bueno, en diciembre inclusive con la sanción de la mal llamada reforma jubilatoria. Pero nosotros creemos que este modelo es de hambruna para el pueblo, de una crisis en el sector productivo, de una crisis que se va a trasladar lamentablemente al sector agrario. Entonces, creemos realmente que se tiene que rever este modelo que no conduce
no conduce a ningún lado. No, con respecto al acuerdo del Fondo Monetario, hoy decíamos que el mismo gobierno ya había puesto que se iba a subir al 27% la inflación de este año. Exacto. Y bueno, venía dinero como para poder lograrlo. De hecho, las charlas que el sindicato de camioneros tuvo y consiguió subirlo, no faltó una charla para antes del paro agotar siempre lo mismo, agotar la charla, porque hasta ahora el gobierno estaba cerrado en que no. Pero si de pronto ya pone eso, se pone al descubierto que va a haber una mejora en los sueldos. Y de hecho se ve cuando se lo da a Moyano. ¿Por qué no se esperó una semana más, pero con la condición de sentémonos a charlar y dame lo que me corresponde? Mira, yo creo que el paro, si mal no recuerdo, se definió como hace 20 días ya, 15 Sí. días, 20, antes del cierre hasta de la paritaria del gremio de camioneros Sí, y mucho demás, antes. mucho antes. No influye solamente el tema de cerrar solamente un sector, yo creo que es la macroeconomía. Creo que lo que también este paro, al cual también adhirieron muchísimos gobernadores, muchísimos intendentes, el peronismo en su totalidad, digamos, vía el Partido Nacional, vía los partidos provinciales, lo que hace es un llamado de atención real, de decir, parar la pelota en serio. Es como la selección, digamos, en este momento. No puede ser que el técnico esté por un lado, los jugadores por el otro. Acá somos un equipo, somos Argentina. Somos un país federal, se tienen que tener en cuenta muchísimas situaciones. Lo del acuerdo con el fondo es algo que creo que el gobierno venía previendo solo, es decir, nunca hubo una charla con gobernadores, con intendentes, con otros legisladores nacionales, ni hablar provinciales, que a nosotros no nos convocaron nunca para discutir una política de Estado provincial, si bien nosotros nos cansamos de elevar notas, de pedidos, de propuestas, de ideas, yo creo que es una mentira muy grande el tema del diálogo, ya que no se dialoga. Eso en primer lugar. O sea, uno dialoga cuando está abierto a escuchar propuestas del otro. Es como decía Rafael Correa, uno cuando intercambia una manzana y el otro le da una manzana, uno tiene una manzana y el otro tiene otra manzana. Ahora, cuando uno se sienta a discutir ideas, uno da una idea y el otro da una idea, entonces cada uno se llevan dos ideas. Entonces acá no hay esa situación, hay una imposición de ideas en donde la manzana siempre se la lleva el gobierno, para ponerlo en términos con el ejemplo anterior, no sé si es bueno, pero no hay una situación de diálogo constructivo, sino que es una cuestión de imposición de intereses, y hay algunos sectores de la oposición que sí habían entrado en un juego maniqueo de aceptar algunas situaciones en donde nosotros jamás estuvimos de acuerdo, porque realmente no compartimos este modelo. Ahora creemos sí que con un diálogo constructivo se puede realmente modificar algunas situaciones para que los que terminen padeciendo siempre sean los sectores más vulnerables. Juan Manuel, ¿sabes que el otro día un peronista que yo aprecio mucho me decía, Moyano es impresentable, a Cristina le hacía paros todo el tiempo? Y a mí sinceramente me llama la atención que se haya concretado el paro, porque viste que siempre terminaban quedando en amagues, y quedaba la mismísima nada, te paraba a la izquierda, te paraba en esto, pero nunca el paro total como se está viendo ahora, que sinceramente se nota, ¿no? Porque si te para Moyano, te para desde la basura hasta el transporte, o sea, te para y fuiste. Entonces, me llama la atención que antes se paraba todo el tiempo y ahora, bueno, nos llama la atención justamente que haya un paro así total. ¿Cuál es la diferencia? Porque convengamos que en su momento también lo hubo. Sí. Yo creo que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, insisto con lo anterior. Un gobierno que estaba, la verdad que no, la conducción sindical obviamente define sus tiempos y demás cuestiones. Yo sí lo que creo en relación al gobierno de Cristina, obviamente no estuve de acuerdo en los paros que nos hacían, yo era funcionario en ese momento del gobierno nacional, por ganancias. Imagínense a hoy. Pero bueno, creo que también eran otros tiempos, fue otro lapso de tiempo en la gestión, Claro. es decir, se venían ya de 12 años de gestión de nuestro gobierno, y creo que también el movimiento sindical creo que le dio un plazo, uno puede estar de acuerdo o no, digo, ¿no? Pero a la gestión del gobierno de Macri, a la gestión del gobierno de Vidal, no nos olvidemos que acá sí hubo
una sucesión de paros, más que nada en el gremio docente, o en otros sectores, o en derechos humanos, o en muchas áreas que quizás no se visibilizan tanto, pero que sí le paran o generan situaciones de paro en la gestión. Yo creo que, en esto que decía antes, pasaron 8 meses de que ellos nos ganaron las elecciones. Claro. Eso también quiere decir, o le da al gobierno, o le dio al gobierno en su momento un aval muy grande de amplios sectores de la sociedad. No solo ganaron en Provincia de Buenos Aires, sino que ganaron en la mayoría de las provincias del país. Entonces, creo que hubo también un tiempo para ver si se reveían algunas cosas, y no, lo que se hizo es profundizar un modelo. Ahí coincido en parte con vos, porque Sí. ahí tiene que ver el tiempo. Pero también tiene que ver el tiempo, me parece, en que la oposición también entendió que si no van unidos, va a volver a pasar lo mismo. Sí. Y en eso de la oposición te lo amplió los sectores sindicales también. Sí. Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo es también, bueno, vos paraste, yo te apoyé, ahora paramos nosotros, vos apoyanos. Yo no sé si toda la oposición y todos los sindicatos están de acuerdo con las movilizaciones, los reclamos, pero también entendieron que que tienen que mostrar firmeza. Tienen que mostrar que son todos el polo opositor, digamos. Claro. Entonces, Sí. por ejemplo, hoy no hubo movilización, lo cual vos resaltaste. Entonces, yo no sé, digo, en términos electorales y de intención, ¿qué conviene más? Si la foto con la plaza llena, con la movilización, o este paro sin movilización. Digo, todavía no lo puedo medir en la gente porque es muy reciente. Claro, estamos como analizando en conjunto, ¿no? En febrero, recuerden que hubo una avenida de 9 de julio llena. Claro. Se movilizó camioneros y nosotros estuvimos también acompañando, nosotros como muchísimos otros sectores, digamos. Sí, igual Juan Manuel, eso Sí. era porque Moyano tenía cagazo de que lo metan preso, ¿no? Y él utiliza hay- el que lo metan hay- preso por una cuestión de movilizar todo, De y cada en realidad uno. era más el cagazo Porque ese que cada otra Acá uno cosa. se tiene- fue tergiversando tanto la situación Claro. política, es decir, sinceramente lo digo, aquí el que delinquió, el que robó, que vaya preso. Y que encima mezcla todo, O sea, porque no hay- acá Moyano te pero mezcla el lo que fútbol no con lo que puede es haber- el coso. Lo que no puede haber es una cuestión de persecución judicial. Es decir, porque se transforma en una persecución política en donde el accionar termina siendo en función de una reacción, digamos, porque vos me perseguís, o porque vos me amenazás, o porque vos... A veces es muy obvio de los dos lados, digamos. Yo creo que eso se tiene que terminar en la Argentina, digamos, obviamente. Es decir, el que robó, el que delinquió, el que tiene que ir preso. De eso pero no cabe se usa de una absolutamente manera ninguna- política que Pero no le claro, conviene, pero no o puede sea- ser que si después vos acordás conmigo determinadas cuestiones, se frenaron Que todas el las famoso causas carpetazo, judiciales. digamos. Claro. A Macri no le sirve Cristina presa. El famoso, ¿viste? Yo creo que da- Macri se da lugar para tantas elucubraciones en donde lo que se termina olvidando es la situación real. Es Tal decir, cual, tal cual. En donde se sigue avanzando en un modelo, en donde se siguen intentando, se siguen generando estos acuerdos que para nosotros, es decir, un retroceso histórico. Se siguen planteando situaciones en el orden internacional que no tienen asidero en este mundo. El mundo cambió de una manera también vertiginosa, es decir, volviendo a esto de los meses anteriores, en enero, según el Papa, estamos al borde de una tercera guerra mundial, y hace 15 días se juntaron Trump y el presidente de Corea del Norte. Claro, Es sí, decir, sí, una es locura. todo tan vertiginoso. Con las cosas de Trump es fantástica. El video, que el que no lo vio, mírelo, la estrechez de mano. Claro, pero si más, si nos Una cosa acordamos, impensada. el Papa planteaba en su viaje, creo que fue a Chile, A Chile. Claro, cuando que pasó por el territorio. estamos al borde de una tercera guerra mundial Sí. por el conflicto en la península de Corea. Y hace 15 días se terminan de juntar una cumbre. Es decir, planteo esa velocidad de los tiempos en función de que hace 8 meses cambiemos ganas las elecciones. Hace 6 meses hubo un cambio para mí en términos de la percepción social, en función de que era obvio que se fue por un ajuste y una mala redistribución de ese dinero para las provincias, de sacarle guita a los jubilados para generar un superfondo a María Eugenia Vidal, más allá
de la discriminación que tuvo siempre la provincia de Buenos Aires después de la pérdida de 4 puntos porcentuales en la gestión del radicalismo en el 86. La provincia, obviamente, nosotros no estamos en contra de que la provincia reciba más dinero, lo que sí decimos de dónde sale ese dinero. Bueno, el otro día hicimos una entrevista a Batakis, a Silvina Batakis, y ella nos dijo que durante 4 años directamente no recibió. Claro. Solo uno de los 4 años recibió. Uno de los 4 años recibió dinero. Totalmente. Cuando todavía, digamos, nación y provincia. Y así todo, en la gestión de Silvina, se siguió desendeudando la provincia de Buenos Aires. Ella reconocía que provincia de Buenos Aires tiene que darle a las otras provincias, pero claro, por otro lado había que hacer algo con el conurbano porque eso no lo puede... Totalmente. Lo que también está en el fondo de la discusión, creo que nos plantea esta gestión, es realmente el rol del federalismo. Quizás nosotros tampoco le encontramos la vuelta. No debe ser real, no debe ser fácil. Son pocos los países que tienen un régimen federal en términos internacionales. Yo creo que es una veintena de los 200 y pico países que hay en el mundo. No es fácil sostener un régimen federal con las asimetrías que tiene el país. Perón decía, a usted es como que si lo invitan a que viva en el Sheraton solo, decía en un reportaje del año 73, que se lo recomiendo, que es impresionante, pero le dice, bueno, usted pague las despensas. Bueno, dice, uno solo no puede pagar la despensa. Entonces, en este país tan extenso, somos la 8ª nación en desarrollo territorial, sin contar la Antártida y las islas del Atlántico Sur, en donde tenemos una desproporcionalidad enorme en cuanto a la población, en donde las economías regionales no logramos que recepten o retengan el nivel o la cantidad de habitantes para generar una mejor distribución de ellos. Ahí, perdón, entonces, sí, en esa línea, en off, no voy a contar demasiado, digo, en off estábamos charlando, cómo habías empezado, venís hace muchos años militando. Desde que empezaste a militar hasta acá, militar en política activamente, ¿has visto un cambio en la forma de pensar de los políticos? En el sentido que hace pocos años que estamos en democracia, digamos, vos sos de los jóvenes, que hoy sos un adulto mayor, pero que empezó a vivir la democracia plena. Claro, del 83 Padre para de acá. familia, ya. Claro, que no, me claro, refiero que no venís desde antes de la dictadura siendo político como muchos. Entonces, me escucho muchos chicos, mirá, como si yo tuviese 80. Tengo cara de joven. Muchos hombres de... Ey, no sos tan viejo. No, Sé por que eso. tenemos la misma edad. Por eso muchos hombres de tu edad que están hablando de la forma en que se podría federalizar, que no hay una cuenta exacta ni una estrategia, están buscando la forma. Es como que durante muchos años se olvidaron, porque tal vez había otra cosa en agenda, y ahora están viendo cómo. Todos opinan yo igual. Creo que hay, a ver, a mí me gusta verlo en perspectiva y por ahí soy medio denso en intentar mirar para atrás para poder realmente mirar para adelante. Yo creo que en Argentina obviamente ganó un modelo de país después de la batalla entre unitarios y federales, en donde la generación del 80 rediseñó una égida, digamos, mirando para el puerto, en donde se modificó el mapa que venía constituyéndose en la Argentina, en esa tensión, en esa pelea, en esa guerra civil que tuvimos entre unitarios y federales. Después es un solo proyecto de federalización real, que fue el de Perón, digamos, pero fueron 10 años. Hubo mucha democracia militar. Entonces, digamos, para hacer un mega resumen y da para una charla, aparte de otras personas que sepan muchísimo más, pero que mucho más, pero lo que digo es, fueron muy pocos los lapsos de nuestra historia en donde se intentó realmente desarrollar un proyecto federal de país. Yendo a tu primer pregunta, este cambio a mí no me gusta, digamos, porque es lo que en la campaña de Trump fueron las posverdades, digamos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Claro. Entonces, la verdad que de cambio no tiene absolutamente nada, es decir, yo creo que es un retroceso político enorme, en donde Silvina se dice... habló de estafa electoral. Y claro que sí, es una estafa electoral y una estafa de gestión también. Yo creo que están viviendo en una realidad paralela. Eso me da, sinceramente, mucha preocupación. No me da alegría como
como senador o como hombre de la política, o de aquellos que realmente queremos cambiar la realidad para mejorar la situación de los más vulnerables. Y Juan Manuel, respecto por tu lado de senador, pero principalmente como hombre del PJ, tengo entendido que estás armando distintas charlas. De hecho, fuiste uno de los que organizaste la charla con Batakis y te agradezco el que haya venido al piso. Al mismo tiempo creo que esto de que vos resaltás tanto que hace 8 meses nos ganaron las elecciones, el resaltar el nos ganaron las elecciones, me parece que es el primer paso a dar para hacer un replanteo y decir, bueno, ¿qué necesitamos para? Entonces, creo que estas charlas que se están dando, no sé, cada una semana, 15 días en el PJ, te diría menos, depende de las figuras y demás, un poco el hincapié que hacen es eso, ¿no? Es plantearnos, escuchemos y demás, o ¿cómo lo encaran ustedes Nosotros para...? tenemos dos, nos estamos manejando como en dos acciones. Una institucional desde el Senado, en donde venimos desarrollando semanalmente una serie de charlas con embajadores del mundo, tanto de Europa como de Asia, como de más América relaciones Latina, internacionales y demás. pero en la idea de que la provincia vuelva a tener una mirada real en cuanto a su inserción en el mundo. Eso está buenísimo. Es decir, la verdad que hoy la Dirección de Relaciones Internacionales tenemos una charla pendiente para la primera semana de julio con el director de Relaciones Internacionales de la provincia, pero creemos que no se está haciendo lo que se podría hacer en el marco de la provincia que tenemos. Y en el PJ, que le comentaba recién a la licenciada Poiré, Gabriela, que es un cuadro al cual vamos a convocar, porque la Gaby la conozco de hace muchísimos años y es una de las jóvenes, ella sí es joven, no como... pero para hacer, le comentaba recién, de seguir haciendo en el partido meriendas o más reuniones de trabajo en el partido. No solo que se debate, sino que también lo interesante de todo lo que se está desarrollando en el PJ de la ciudad, como en otros grupos también del peronismo de la ciudad de La Plata y de la provincia, es esto que planteaba con el ejemplo de Rafael Correa. Se traen ideas. Entonces, es un momento en donde también cada uno tenemos miradas y estamos en una especie de situación de primos interpares, es decir, acá no hay nadie que se haya o que esté en condiciones de plantearse como conductor o conductora, es decir, del peronismo de la provincia o de un proyecto provincial. Entonces, la verdad es que aquellos intendentes o autoridades partidarias creo que están entendiendo muchísimo mejor el proceso, o lo están entendiendo muy bien, digamos, es decir, en esto de darnos la posibilidad a muchos y a muchas de poder tener un cara a cara con hombres y mujeres que la verdad tienen responsabilidades de gestión muy grandes, como es Verónica Magario, como es el Tano Menéndez, como es Fernando Grey, Mario Seco, es decir, situaciones muy complejas en cada uno de sus distritos, y en donde las compañeras y los compañeros puedan acercarse, hablar, tener un cara a cara, plantear algunas ideas, dar su parecer de la situación, y obviamente eso genera por lo menos una primera instancia de tranquilidad, que lo que se está pensando es cómo se llega a ganar. Después lo otro, sí, yo creo que tenemos un tiempo, un lapso en donde tenemos que ver la forma de ayudar al gobierno para que cambie esta política macroeconómica y esta política que se está desarrollando en algunos aspectos de la provincia de Buenos Aires, como es salud, como es educación, que no llevan a ningún lado, como es en el caso del idioma, como es en el caso, qué sé yo. Es decir, tantas situaciones que están generando crisis permanente, estado de angustia en el laburante, en parte de la sociedad, que lo padece. Y la verdad que nosotros no queremos eso, nosotros no festejamos que le vaya mal a este gobierno. Ahora, no podemos no generar algunas acciones manifestando nuestro desacuerdo, es decir, claro, es parte de la vida democrática también, ¿no? Se perdió la militancia, Juan Manuel, porque lo que siempre muy hablamos sobre... ¿Cómo? Muy buenos mates. Ah. Muy bien.
no sé si son ricos o no, pero que nunca faltan, no faltan, eso seguro. Lo que pasa es que Seba Mate que no le gusta tomar mate, entonces... No, hablábamos de La siempre, sí, el tema de la militancia. Nosotros decimos, hablo con muchos militantes que como que terminan desencantados en ese proceso, porque dicen, yo milito, y después vienen y me ponen a uno como si fuese... No fue mi caso. No sé cómo fue tu caso, pero pero por ejemplo, se refería a otro, me queda claro yo que tengo miles de casos, Sí, pero por ejemplo, vamos a La Plata, Sí, tenés sí. a Castagneto, que lo tenés en diputados, a la mujer y al hijo también Fueron en el situaciones- consejo, tenés yo a creo todos. Perdón. Sí, entonces yo creo que teniendo eso y diciendo, bueno, yo voy, milito, pateo, estoy en el barrio, ayudo, pongo, saco, por ejemplo, lo que se generó en la Facultad de Periodismo con la Cámpora o con la Cámpora o con la Walsh, el generar eso, yo creo que hay muchas personas que le interesa realmente la política, pero cuando se termina empapando y ve que no llegan, que no están, y que de repente viene alguien salido de la cajita de cristal, y esa es la persona que después termina en el consejo, en el caso de, no sé, Tolosa Paz o el que sea, creo que terminan como matando la esencia Sí. que tiene el PJ. Yo creo que, volviendo y yendo a lo que yo decía porque termino siendo senador por la 6ª sección electoral, viviendo en La Plata. Sí, sí, soy una una rara avis, cosa digamos. media, Exactamente, fue un momento muy particular. Pero nosotros generacionalmente, desde mi militancia arranca a los 18 o antes, pero real, caminando el país, desde nosotros en Rosario armamos la Juventud Universitaria Peronista. Yo termino siendo a los 2 años mesa nacional de la JUP, funcionaba, y tuve la suerte de recorrer el país. Siempre tuve una mirada más socialdemócrata, si se quiere, que creo que es lo que realmente va a salvar o va a ayudar muchísimo más también a nuestro país, que es el fortalecimiento de las instituciones políticas, y en este caso los partidos políticos. Creo que venimos de procesos históricos muy fuertes en donde la cuestión de la institucionalidad a nosotros y más a los latinoamericanos nos cuesta el doble. Es decir, instituciones como la UNASUR, el Mercosur, uno dice, che, no funciona, y sí, no funciona, porque vos tenés poderes que hacen también que no funcionen y nuestras propias falencias. Creo que eso se va a evitar a medida que empiecen a funcionar realmente las instituciones políticas, es decir, que el armado dependa de un dedazo, va a contrarrestarse más fuertemente si los partidos empiezan a funcionar realmente. Y yo creo que en esa tarea tenemos que ayudar todos. Es decir, por eso marcaba el hecho de que nosotros desarrollamos actividades en el Senado, pero también en el partido, más allá de quien haya ganado el partido, también tiene que haber un respeto en esto. Digo, si aceptamos, como debe ser, que nos ganaron las elecciones generales, cambiemos, también aceptemos que hubo una discusión interna en donde ganó un sector y perdió otro sector. Pero Ahora, ese es el problema, porque por ejemplo, hace 2 semanas Gastón Castagneto estuvo acá en el piso. No me acuerdo específicamente quién venía al PJ, no me acuerdo, recordarás vos mejor, pero porque estuvo Menéndez, estuvo Batakis y antes quién... ¿Cómo? Ro Agustín y venía Rossi. Entonces, nosotros lo queríamos traer al piso y demás. Bueno, le pedí si me podía hacer el entre y le dije, ¿vas? Me dice, no, porque lo trae Tolosa Paz y para que esté la fotito Tolosa Paz y no estar yo, sinceramente no me interesa. Entonces, bueno, esto me lo dijo Noff, pero... Le mando un besito. Pero a lo que voy es esto, que hablan de la unidad, de hacer las cosas y después no van a acompañar. Yo lo que digo es que más allá del ejemplo, digamos, y ahí es donde reivindico la acción de los compañeros del PJ, ¿dónde está? Acompañemos, hagamos. Porque Lucho Lugones, claro. está el compañero de la Cámpora, Arielito, no me acuerdo el nombre, Ariel, que es el vicepresidente. Sí. Qué sé yo, hay Pablito Fernández. Claro, le mandamos un beso a Pablo. Pablo, gran compañero, muchísimas. Bueno, Pablo es un compañerazo. Vos levantás una baldosa y No, está... Pablo me tiene miedo. Tendría que haber cumplido años ayer, porque es como Riquelme y Messi. Ah, es como que es una mezcla, no un crack. Pablo es un crack. Fede Marciani, qué sé yo, un montón de compañeros y compañeros que están en el partido.
Y después tenemos grandes, y sinceramente me lo van a escuchar decir en off, en F y en on, lo que sea. bueno, lo que sea. Tenemos dos grandes compañeras que no por casualidad están en los lugares donde están, tanto Victoria como Florencia Sanitú. Bueno, Victoria está por ser la esposa de Magui, yo no, en Lo esa no digo es, coincido. pero está cumpliendo un rol en los medios, está saliendo, está Medios poniendo, nacionales está- y no sí. viene La Plata y demás, y es porque pone plata. Ahí yo Bueno. tampoco te coincido. Está bien. Yo, bueno, lo compartimos. No, por ejemplo, Claro. acá salió el padre y directamente ella le pasaba una mensualidad al padre porque salió acá, que lo ayudamos a hacer un par de cosas, le sacó la mensualidad. Un saludo para Juan. Así que sí, nos le escucha. mandamos un saludo a Juan Honorio, que lo adoramos. Yo me llevo muy bien con la familia, pero bueno, ella es... Está bien. Lo que digo es, en términos por eso. Después están los gustos personales de cada uno. No, situaciones que uno obvio. cree. Yo no tengo ningún problema, yo recibo a todos acá. No, pero, está. viste, como que... Lo que digo es, nosotros tenemos grandes dirigentes, mujeres, hombres, mujeres de La Plata. Lo que tenemos que pensar realmente sí es en un proyecto superador, que no sea Hay que una dejar cuestión... el ego de lado, Sí, Juan por- Manuel. claro. Hay que Una dejar el cuestión- ego de lado, ese es el problema. Comparto absolutamente. Hay que dejar el ego Ahora, de lado. los egos se dejan por dos cuestiones. Una, cuando se comparten ideas. O sea, cuando uno tiene una idea de qué quiere para la ciudad de La Plata y la región, yo creo que ahí los egos pasan a un segundo plano. Es decir, si uno quisiera, uno supiera, a ver, para poner un ejemplo que nosotros, yo lo hablo mucho con algunos compañeros dirigentes sindicales, ¿por qué no en este presupuesto nacional volvemos a poner, aunque sea que se ponga un artículo sin presupuesto, para el desarrollo del puente Punta Lara Colonia, Colonia. por ejemplo? Sí. ¿Quién no estaría de acuerdo en eso? ¿Y por qué no ser nosotros desde el peronismo que planteemos? Porque, por ejemplo, tenemos el desarrollo de un puerto que es de contenedores. Es una locura. Compitiendo con Montevideo y compitiendo con el Doque, en donde no tenemos ninguna posibilidad cuando tampoco desarrollamos el canal Magdalena. O sea, ¿por qué no empezamos a pensar realmente dos o tres ideas reales, o sea, para el desarrollo real de la región? Porque lo que va a terminar pasando si nosotros no pensamos en términos y en plazos de 5, 10, 15, 20 años, y una conurbanización por decantación, digamos. Tal cual. Es decir, la generación de la Ruta 6 está siendo mucho mejor utilizada por los puertos de Santa Fe que por los puertos de la provincia de Buenos No, es Aires. que es una Entonces, locura lo que si están nosotros haciendo, no pensamos, y voy a lo que vos decías, obviamente, y creo que por eso ponía el ejemplo anterior de muchísimos intendentes, y cuando me refiero al intendente me refiero a Verónica Magario. Sí. Es decir, en relación y en proporción de votos y de responsabilidad, realmente quien les habla en relación a Verónica Magario, es decir, no tendría por qué sentarse, y sin embargo es una compañía que permanentemente llama, nos convoca, nos consulta. Es decir, esa situación que también se da con el presidente del partido, que también se da con el intendente Seco, que obviamente nosotros en la legislatura tenemos esa situación en el Senado y para con el bloque y para con otros bloques también en diputados. Es decir, creo que es traspolable a algunas localidades, y creo que en La Plata también. Después va a ser una, no sé si tensión, pero sí que todos nos pongamos también a dejar los personalismos de lado para plantear y discutir ideas. Ese es un ejercicio. Es digamos. que lamentablemente para ustedes, Sí. y cuando digo ustedes hablo del PJ, de Unidad Ciudadana, del que sea, de la oposición, Cambiemos ganó porque los tiene a todos divididos, y Claro. cuanto más divididos estén y todo lo demás, es como que dice, bueno, ¿quién es el que está en contra de? Yo repito, Macri, Vidal no ganó por ser Macri, por ser Vidal, ganó porque tenía a Scioli y a Aníbal Fernández del otro lado. Entonces los tenía todos tan divididos y estaban tan manchados, tan sucios, por así decirlo, que decir, no, bueno, en vez de lo mismo vamos por lo otro. Entonces, si no logran esas figuras, como por ejemplo yo digo con Batakis es un cuadrazo. Sí. Entonces, vayan figuras relativamente limpias, que no están tan expuestas, porque Mira, si no la gente va a seguir haciendo lo mismo. Cafiero decía que el peronismo es como el mar. Decía el Tony, ¿no? Que ahora, o sea, si Dios quiere vivir en... El Tony decía, el peronismo es como el mar, es decir, de a poco va sacando las cosas que le hacen mal.
y Sí. de hecho queda demostrado con un problemón que tenemos que también abordar, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es el tema del plástico. Es decir, porque se genera islas de plástico en nuestros mares, no es un problema de los archipiélagos de corales de Nueva Zelanda, sino que lo tenemos acá, a la vuelta de la esquina. Entonces va, naturalmente, llevando a la orilla aquello que le hace mal. Y eso pasa, son procesos, digamos, es decir, y son tiempos. Lo que no hay que entrar, por eso yo escapo a discutir el tema de los personalismos, Claro. para plantear el tema de las ideas. Porque si no entramos en una cuestión de mensajes de WhatsApp que nos mandamos o qué sé yo qué, y no discutir la idea. En el conventillo, Claro, terminás en eso y no en lo que es realmente parte importa. a lo cual ¿Viste en el mensaje? Porque tal me dijo comparto. tal cosa que... Claro. Ay, Y Dios vamos a mío. empezar con esa, Sí. y no conduce pero no solo para nosotros, que si no parecemos una corporación que lucha por los lugares del Estado. Esa es otra de las cosas también, ¿no? Porque ¿cuál es el origen y el objetivo de estar en un lugar de gestión? Si no es que te levantás todos los días y sinceramente pensando ¿cómo hago para que el que le está pasando mal esté un cachito mejor? Y dedicate a otra cosa. Y sí. Porque si no, es decir, bueno, yo creo que hay que volver. Y a lo que preguntaba el amigo que ya nos dejó sin mate, No, se Ya murió. yo creo que es un desafío generacional muy grande. Y cuando digo generacional, yo tengo 42 años, creo que tiene que ver con la franja etárica de los 30 a los 40 y los jóvenes, que yo tengo una gran expectativa también, aquellas pibas y aquellos pibes que tienen 20, 21, 22, 21, que tienen otra mirada y una mirada hasta más inteligente del mundo, porque nacieron con este mundo. Nosotros somos como de los viejos Boy Scout, digamos, no sé qué edad tenés vos, pero... Más que vos. Más no te que preocupes. 58. Ah, Y te voy a mirá, decir una pero cosa. mirá, cuando yo a los hablaste 58 así, te con- firmo acá. ¿Viste? Muy Es bien. el que nos chupa la sangre a nosotros. Claro. No, porque- ¿No ves que Pues te vos dije- tenés más cana que él. ¿No ves que te dije ¿No? chico? Yo a vos te dije este chico. Me mimetizo con él, ¿eh? Me dejé. Perdón. Vos sabés que se necesitan los partidos fuertes para tomar las medidas a largo aliento, a largo plazo, Claro. si no están siempre definiendo la coyuntura. Totalmente. Por otro lado, yo creo que el gobierno en la elección pasada pecó de soberbia, pero ustedes de vanidades. Es decir, ellos en vez de agarrar y decir es nuestro mejor momento, vamos a abrir el juego, se cerraron y hacemos la que queremos. Y ustedes se quedaron sin poner estas charlas que vos decís, porque la ideal sería que vos digas, ¿qué los divide tanto? Que no pueden agarrar y y juntarse. Sí, sí, ¿Qué es lo que los divide tanto en esas Yo no, charlas? por eso digo, insisto sobre una cosa y o sea, no es que no quiero, no le escapo a la discusión. Pero sí voy a que es muy difícil en tan poco tiempo resolver una situación Sí, que no no es fue una resuelta en fórmula, 12 años, tal digamos, cual, sí. veníamos de 2003 a 2015 de diferentes situaciones en donde se van generando, es decir, tampoco nosotros lo supimos, digamos, me hago cargo de la situación. Yo Pero ahí es creo donde que yo siempre divido la edad. El tema puede ser, a generacional. mayor responsabilidad, también mayor responsabilidad en cuanto a los errores, pero lo Y que digo es los dirigentes del PJ más antiguos, los más grandes, tenían una conducción más verticalista en donde el que tenía caudal de Pasa, votos era el que sí. decidía. Claro, uno Claro. decidía, los Pasa demás con acompañaban. Cristina, Eso lo sí, dijo sí. Perón, ahora nadie acompaña nada. yo creo que Es hay que, distinta. hay que no, lo que nos va a pasar, y que hablándolo con Silvina siempre, con Silvina, nosotros tenemos un equipo también muy grande, un equipo de compañeras y compañeros, donde está desde Martín Di Vela, que fue ex director ejecutivo de ARBA, Fernando Álvarez, que fue director de presupuesto, está Erika Pinto, que debe ser de las abogadas administrativistas más grandes que tiene la provincia, está Laura Arano, está, qué sé yo, un montón de compañeras y compañeros que vamos armando. Ramiro Ordoqui, que es un compañerazo, que es el que lleva toda la agenda de relaciones internacionales. Es decir, ¿qué decimos siempre también en el grupo y con Silvina y con el grupo de Silvina, que también es impresionante? La bomba, nosotros podríamos haber dejado algunas bombas, pero sin intención, obviamente, por ser un país en desarrollo o en vías de desarrollo, periférico y demás cuestiones. Lo que se hizo y había algunas cosas para acomodar naturalmente.
Ahora, lo que nosotros estamos percibiendo, y no de ahora, sino de hace un tiempo, ¿qué es lo que nos va a dejar cambiemos? Una bomba atómica, en donde si esto no lo encaramos en grupo, con ideas, porque nosotros que tuvimos el paso por el Ministerio de Economía sabemos que no es fácil la tarea y sabemos que no lo hace una sola persona. Entonces, encarar esa situación de desarmar esta bomba atómica que nos va a dejar este gobierno no va a ser fácil si no lo hacemos vía ideas, vía propuestas, vía y no porque nos llamemos fulano, nos llamemos sultano, nos llamemos mengano. Es decir, esto es un laburo en serio que va a requerir horas y horas y horas de trabajo, una mirada a mediano plazo, en donde no va a poder pasar todo de la noche a la mañana a... y bueno, y en esa discusión es donde también nos estamos preparando, es decir, es mucho trabajo que tenemos para fijarnos muchas veces en los errores o a lo que uno considera el error del otro, de la otra, entonces... Bueno, Juan Manuel, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta acá. Vino en bicicleta, hay que resaltarlo, muy bien. Y bueno, sos bienvenido cuando quieras, estamos a tan solo metros. Pero muchísimas gracias, la verdad que felicitaciones a la radio y al equipo. Y bueno, a disposición, disculpen la demora. No, por favor, la próxima venís un rato antes y nos charlamos de todo, del pejote, Cuando de la quiera. reestructuración y lo que no pasó en los 12 años y lo que tiene que venir. Yo le voy a empezar a mandar los informes semanales que hacemos. Sí, porque sí. lo del FMI es uno, sí, pero porque tenemos un montón de otras. Y obviamente las A invitaciones. mí me encantan Oye, eso. vos mandalo. Bueno, Vos muchísimas mandalo, lo gracias. mandamos todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juan Manuel.